Profe, creo que no se escucha. Nada de audio, así es. No, ni ruido. Sí, profe. A ver, ahí ya tenemos audio. Sí, ya se escucha, profe. Ok. Gracias. Entonces hace rato nada, ¿verdad? No, nada, profe, desde que Oh, empezó a grabar. Ya que estaba acabando la clase. Bueno, ahí otra vez. Déjenme comparto pantalla para describir otra vez lo que les estaba comentando. A ver, ahí tenemos audio. Sí, profe. Sí, Ok, y se ve el documento de Word. sí, Sí. también. Ok, bueno, vamos a retomar. Entonces, ahorita todo lo que, bueno, estaba ahí comentando, platicándoles, es que en la sesión previa yo les comentaba que para poder mostrar el resultado del procesado de imágenes, normalmente íbamos a utilizar el comando InShow, pero les decía que ese comando hace diferentes validaciones con las variables que le pasamos como parámetro. ¿Qué validaciones hace? Bueno, ya habíamos comentado que hace una validación con el tamaño de la imagen. Si es de 2 dimensiones, pues nos imprime una imagen en grises. Si es una imagen en 3 dimensiones, pues lo que va a hacer es nos va a imprimir una imagen a color. Ahora, dentro de las otras validaciones que hace, era el rango de valores que trae la imagen, es decir, ese command in show siempre va a validar que los datos vengan en el rango de 0 a 255 o bien que vengan en el rango de 0 a 1. ¿Sí? Siempre y cuando vengan los datos que yo quiero mostrar o graficar en imágenes, va a hacer eso. Si resulta que el dato que yo quiero poner no cumple ese requisito, pues entonces nos va a mandar ahí información, vamos a decir aparentemente errática o errónea desde el punto de vista gráfico. Sin embargo, los datos que nosotros tenemos almacenados en variable, pues son los adecuados. En el ejercicio que yo resolvía en la sesión previa, si se recuerdan, cargué una imagen, le cambié de tipo a doble y luego la quise mostrar. Cuando la mostré, recuerdan que nos mandó bueno, ahora sí que la imagen nos la puso toda en color blanco. Ahí que fue lo que interpretó el comando InShow. Como yo hice el cambio de formato de entero sin signo de 8 bits a un formato doble, y como ese formato doble o el InShow, cuando viene en formato doble, lo que espera es un rango de 0 a 1, entonces estos números venían en este rango en formato doble. Entonces el InShow que interpretó que todos los valores estaban por encima de la unidad. Quiere decir que de manera gráfica lo que hizo InShow fue mandar a la máxima saturación o al máximo valor de intensidad. Y nosotros sabemos que el máximo valor de intensidad pues era el color blanco, por lo tanto la imagen que nos mostró fue de color blanco. ¿Sí? Eso fue lo que nos pasó el día de ayer. También hacía yo ahí una estrategia
para poder normalizar, que simplemente era hacer la división del valor máximo de la imagen, más bien de dividir todos sus valores entre el valor máximo para tratar de hacer una aproximación o una normalización a este rango. Que decíamos, esa estrategia que hice, bueno, siempre funciona siempre y cuando el valor mínimo que vaya a aparecer, pues empiece desde cero. Ya si los valores que aparecen en la imagen vienen desde menos o valores negativos, bueno, ahí habría que ver, tendríamos que hacer otras compensaciones y no solamente la división. En particular, bueno, pues aquí dentro de MATLAB contamos con un comando que nos va a ayudar a ya no tener que escribir esas líneas o ese código, simplemente usemos ese comando que nos va a servir para hacer la conversión de un rango de datos mayor a un rango acotado de 0 a 1. Es decir, esta imagen simplemente la vamos a utilizar para normalizar la información, ¿sale? Aquí el comentario sería que el parámetro que yo le pase a la función, pues normalmente será los valores numéricos de la imagen o la variable de la imagen. Entonces, aquí también el comentario es que independientemente del tipo de dato que venga en la imagen, pues este comando simplemente me lo va a normalizar de 0 a 1 y solito creo que me lo va a transformar a formato doble. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar este comando o cuándo les recomiendo que utilicemos este comando? Pues lo vamos a usar cuando ya tengamos la necesidad de ver un resultado gráfico. Es decir, vamos a suponer que ya cargamos una imagen y ya le aplicamos 2 o 3 operaciones y yo quiero saber cuál es el resultado de forma gráfica, pues entonces aplico el comando mat2gray que me permite acotar o normalizar esos datos y luego después aplico el comando inshow. ¿Sí? Aquí les digo por qué hasta ese momento les recomiendo que apliquemos este comando, porque imagínense lo siguiente. Si cada vez que nosotros hacemos una operación, aplicamos este comando, pues nosotros vamos, perdón, vamos a estar perdiendo información por el redondeo o el truncamiento de datos. ¿Sí? Es por eso que yo aquí les comento que siempre, o más bien, si yo tengo una imagen de entrada y le voy a aplicar, no sé, por mencionarles un ejemplo, 5 operaciones, y yo quiero saber el resultado por cada operación, bueno, pues lo que podemos hacer es, le aplico la operación 1, guardo de manera parcial en una variable auxiliar ese resultado, le aplico el mat2gray y lo muestro, ¿sí? Pero el resultado al cual le voy a aplicar la operación 2, ese lo sigo trabajando sin normalizar, no sé si me explico. Aquí la idea es que no debemos de abusar de este comando, porque lo que nos va a generar son lo que se llama errores de truncamiento. ¿Qué es ese error de truncamiento? Pues imagínense que yo aquí estoy, no sé, imagínense que un algoritmo para procesar la imagen me pide, por ejemplo, elevar al cuadrado o sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, si es sacar la raíz cuadrada, pues yo voy, y si aplico esta normalización, yo voy a perder muchos decimales. Y muchas de las veces la información que yo estoy buscando en una imagen a lo mejor viene contenida en esos decimales. Entonces, cuando yo hago esta normalización, de alguna manera algunos valores quedan, vamos a decir, redondeados o truncados. Entonces, para yo tratar de rescatar todo ese detalle en la mayor medida posible, lo que voy a hacer es, aplico la operación 1, al resultado le aplico la operación 2, la operación 3, etcétera, y hasta el final yo convierto o a esa variable final, y de hecho también ahí tomo mis precauciones porque a lo mejor esos datos yo los quiero guardar, mejor respaldo en otra variable y a esa otra variable auxiliar, pues ya le aplico este mat2gray para poderlo mostrar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos o más bien en esas ocasiones debemos utilizar el mat2gray, ¿sí? Utilizar una variable auxiliar, o bien, les digo, si ya tengo el resultado final, ahora sí,
Lo normalizo y ahora sí lo muestro. Ahí se ve la pantalla de MATLAB. Sí, ya Sí, se ve. profe. Ok. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo que hacíamos ayer para mostrarles el Math2Grade, ¿sale? Bien, fíjense, ayer lo que hicimos era leer esa imagen y luego lo que yo hice fue simplemente cambiarla a formato doble. Con el formato doble, dije la variable b, ¿sí? Y luego la mostré, ¿no? Y aquí fue donde nos dio la imagen en color blanco. Ahí está, ¿sí? Les digo, ¿por qué nos dio en color blanco? Aún la variable viene en formato, ya viene en formato doble, pero veamos los primeros elementos, ¿no? De la fila 1, decíamos del 1 al 5. Vean, están fuera, sí está en formato doble, pero están fuera del rango del normalizado. Entonces voy a normalizar esos datos y voy a generar la variable d con el comando que acabamos de platicar, es el Math2Grade. Y le paso como parámetro la variable c. ¿Sí? Ahora sí, voy a imprimir esos primeros datos de la variable d, son los mismos correspondientes, aquí vemos que es la misma correspondencia de la variable c, pero ahora observen que aquí ya vienen normalizados, ¿sí? Es decir, ya entran dentro del rango 0 a 1. En la variable c que yo les comentaba, como el imshow, lo que espera es cuando es formato doble, lo que espera es una normalización de 0 a 1, y como estos están por encima de 1, por eso los manda todos a saturación, es decir, a la intensidad máxima, que es el color blanco. Aquí en el caso de la variable d, como ya está normalizada, pues aquí sí deberíamos de esperar que nos mostrara la imagen. Ahí está. Esta es la imagen que teníamos original. Entonces, fíjense, ya está en formato doble, pero aquí no está normalizada y nos manda saturación. Aquí ya está normalizada y ya nos imprime la información de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, igual, también cuando ya empecemos a hacer operaciones, simplemente la práctica que hicieron, operaciones tan simples como hacer una suma, una resta, etcétera, les comentaba que si la dejamos en formato entero sin signo de 8 bits, pues cuando aplicaban esa operación iban a desbordar la variable y nos iba a dar información errática. Entonces, en términos sintéticos, antes de aplicar operaciones a las variables donde viene la imagen, hay que pasarla al formato doble, y una vez que estemos en el formato doble, ahora sí le aplicamos las operaciones que queramos, y para poder ver el resultado, previamente usamos el comando Math2Grade, ¿sí? Que nos permita normalizar la información y nos despliegue entonces la variable de forma adecuada, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario al respecto del comando Math2Grade o de la importancia del cambio de tipología de datos. Ok, bien, si no hay comentarios u observaciones al momento, vamos a continuar. Entonces ya vimos cómo cargar una imagen, obtener el tamaño de la imagen que era a través del comando size, el comando, bueno, cargar InRead, y ahora el cambio o transformación de datos y normalización de datos. Ahora hay otro comando, bueno, que rara vez lo utilizaremos, pero simplemente para tenerlo presente, que es el comando InWrite. Ese comando lo vamos a utilizar, vamos a suponer que hacemos un procesamiento de una imagen y les pido que generen el archivo de imagen.
Entonces, así como nosotros leemos la información de las imágenes con el comando InRead desde un archivo, pues una vez que yo tengo la imagen o ya tengo el resultado final, pues lo puedo regresar otra vez a un archivo de imagen. Entonces, para ello, pues utilizaremos el comando InWrite. De forma básica recibe 3 parámetros, ¿sí? Y es como vienen aquí. El primer parámetro es la variable donde yo tengo guardada los datos, ¿sí? Que es, digamos que es la variable donde a lo mejor cargué o leí la imagen del archivo y luego hice un conjunto de operaciones y el resultado final quedó guardado en la variable i, ¿sí? Entonces, ese es el primer parámetro de la función InWrite. Y el segundo parámetro es el nombre que yo le quiero dar al archivo. Por ejemplo, aquí a este archivo o a esta imagen resultante, yo le voy a llamar imagen 1 y justo aquí en el nombre de archivo, de una vez le ponemos, o parte del nombre debe de incluir la extensión de la imagen, ¿sí? Y aquí nada más el comentario es esos nombres o estos parámetros se ponen entre comillas simples, ¿vale? Entonces, el nombre de imagen, el nombre del archivo, perdón, lleva acompañada la extensión. Y el tercer parámetro, igual entre comillas simple, nosotros le debemos de indicar de qué tipo de imagen estamos hablando o qué tipo de imagen queremos que guarde según la imagen, según la variable que estamos almacenando. En este caso, o para este ejemplo, le estoy indicando que los datos que vienen en la variable i, quiero que las guarde como una imagen en formato PNG, ¿sí? Entonces ejecutamos esa línea y directamente ahí en la carpeta de trabajo, pues vamos a encontrar este archivo, ¿sí? Que ya a partir de eso, pues lo podemos abrir en cualquier visor de imagen. ¿Sí? Entonces, les digo que esta es la forma básica o la forma simple de utilizar este comando, porque igual ahí en la ayuda de MATLAB, bueno, nos vamos a encontrar que hay muchas variantes y esas variantes tienen que ver con el tipo de archivo, con el tipo de imagen que yo quiero guardar, ¿sí? Incluso viene hasta el formato, la configuración que debo de seguir, si es que estoy hablando de una imagen quizás de tipo indexado. O bien si hablo del formato JPG, bueno, no sé si de la actividad o tarea que hicieron, cuando les comentaba que investigaran sobre formatos de imágenes, muchos de ellos pues son formatos que nos indican una compresión de información. Entonces, en cuanto a formatos de comprimidos, pues uno que muy comúnmente usado es el JPG, y bueno, pues aquí trae otros valores o parámetros adicionales esta función para nosotros indicarles algún nivel de compresión, ¿sí? Entonces, bueno, son todas esas las posibilidades, pero así si es que tenemos la necesidad de utilizar este comando, pues la forma elemental de utilizarlo, pues es simplemente proporcionándole estos 3 parámetros, ¿sí? La variable donde viene la información, el nombre de archivo junto con la extensión y el tipo de archivo, ¿sí? Bien, continuando con este asunto de indexación, ahora, bueno, ahorita van a resolver ustedes este ejemplo. Fíjense, la imagen original aquí la tenemos, ¿sí? Que es la de la parte superior izquierda. Entonces, esta imagen yo la cargué en MATLAB y ayer les mostraba que es una imagen que una vez que yo la cargué, quedó almacenada en un arreglo de 3 dimensiones, lo cual me dice que era una imagen de tipo RGB. La pregunta que les hago o el ejercicio que hay que resolver es ¿cómo hacemos para imprimir los tonos rojos, los tonos verdes y los tonos azules? ¿Cómo creen que pudiéramos hacer esto?
igual, el asunto es manejar índices. O ahí está la solución con la indexación. Dándole de tercer parámetro en la matriz el color que queramos. A ver, por ejemplo, ¿cómo le indicaríamos a MATLAB que me graficara digamos, los tonos de color rojo? A ver, váyanme diciendo y aquí si quieren voy escribiendo el comando y ahorita lo probamos. Aquí, ¿qué indicación le tendríamos que dar a MATLAB? Primer inciso, imprimir esta capa de color rojo o el tono color rojo. Supongamos que ya cargamos la imagen original en la variable i. Entonces, ¿cómo hago para imprimir esto? El color rojo. ¿Cómo creen que podríamos hacer? ¿Alguna idea? No podría ser declaramos una variable nueva, después igualamos Ajá. ahí, y entre paréntesis, 2 puntos, coma 2 puntos, coma 1. Vamos a ver. Una variable nueva que se llame b, por ejemplo, le pongo la i y luego, perdón. 2 puntos, y después coma 2 puntos, y después coma 1. Pero eso como dentro de la variable. Entre paréntesis, perdón. Ok. A ver, vamos a ver. En la misma línea, ¿verdad? Me dices. Sí. Aquí. Que tenga 2 puntos, luego 2 puntos y luego Y luego un 1. así. Sí. Ok. Y después de que ya tenemos los datos en B, ¿qué más haríamos? Lo mostramos, ¿no? Ok, vamos a ver. Le diríamos el link show. Bueno, vamos a probar esta sugerencia o esta solución. Lo voy a escribir ahora en MATLAB. Vean, tengo la imagen en i. Aquí el compañero, bueno, con esta anotación, dice que a la variable b le asignemos lo que tiene i en todas las filas y en todas las columnas y la capa 1. Y luego lo mostramos. Vamos a hacerlo. Entonces, bueno, aquí voy a borrar los resultados previos. Limpiar pantalla. Bueno, aquí una observación. Ahorita estoy utilizando la ventana de comandos. Ya luego, ya cuando se trate de una secuencia de operaciones, pues ya lo mejor será escribir o hacer un archivo para no estar repitiendo aquí todos los comandos. Entonces, bueno, voy a borrar aquí el espacio de trabajo. Limpio pantalla y otra vez. Entonces, ahí voy a cargar a ver. Aquí tenemos, bueno, la voy a mostrar. La imagen original, ¿sale? Ahí está la imagen original. Y aquí, como les comentaba, pues es una variable que queda almacenada en un arreglo de 3 dimensiones. Y ahorita la propuesta de su compañero es que en una nueva variable le ponga aquí 2 puntos. Le decíamos que en la variable b nos guarde la información de la variable i, de todas las filas, todas las columnas, pero de la capa 1. Vamos a llamarle la capa 1. Ahí está. ¿Vale? Entonces, mostrémosla y veamos qué sucede. Fíjense, la figura 2. Ahí no sé si me pueden describir qué fue lo que pasó. Parece que no pasó nada. Bueno, si en realidad sí pasa, a lo mejor no se ve bien bueno, chequen bien la imagen. Bueno, no ayuda porque tiene el fondo gris, creo, o ahí medio raro. Pero bueno, lo que quiero que observen es lo siguiente. Esta es la imagen a color, no la figura 1, que es la imagen original. Y esta es la imagen resultante de lo que acabamos de hacer.
que bueno, aparentemente es la misma, ¿no? Observen qué pasa con las variables. Vean, la variable i es nuestra imagen original, y vean con la nueva variable que hicimos qué es lo que ustedes observan. Se quitó de que fuera RGB, ¿no? Es correcto, nos quedó una matriz de 2 dimensiones. Y entonces el comando ImShow, ¿qué fue lo que interpretó? ¿Qué decíamos del comando ImShow? ¿Qué comentábamos del comando ImShow? Ah, redondeó. No, en cuanto a las No. dimensiones de la imagen, ¿qué decíamos que validaba el comando ImShow? Decía que si yo le mandaba una variable de 2 dimensiones, ImShow, ¿qué interpretaba? Que era una imagen de niveles de gris. Y que si yo le mando una variable de 3 dimensiones, interpretaba que era una imagen a color. ¿Sí? Es por eso que la imagen original, como llegó una variable de 3 dimensiones, la sigue viendo como color, pero ahora yo le mandé en la imagen 2 o en la variable b una estructura de 2 dimensiones, por lo cual dice pues que voy a graficar una imagen en niveles de gris. Entonces, ¿qué otra alternativa podemos hacer para poder rescatar esas capas de color? ¿De qué otra forma le pudiéramos hacer? O más bien, ¿cómo le debemos de hacer? Ideas. Pues si el ImShow lo deja en escala de grises, hay que descartarlo, ¿no? Descartar el comando ImShow. Pues si lo que buscamos son los colores y ese comando lo deja en escala de grises, pues no sirve. No, pero aquí aquí el asunto no es el comando. El asunto es la forma en que nosotros le mandamos los datos. Porque, No. fíjate, en la imagen original, que es la variable i, ahí viene una estructura de 3 dimensiones, por lo tanto el ImShow dice, pues es una de color. Aquí es lo que nosotros le estamos haciendo cuando la pasamos a la variable b. Lo que hicimos fue quitarle las otras 2 dimensiones, por lo tanto el ImShow dice, tú lo que quieres es o lo que te voy a mostrar es una imagen a tonos de gris. Ok. Entonces le Entonces, mandamos los 3 parámetros y luego se separa, ¿no? le mandamos los 3 parámetros. Ok, ¿y cómo haríamos eso? ¿O cómo lo podemos escribir aquí como un MATLAB? En la variable y dejarle todo en 1. En A B. ver, bueno, a ver si sería así. Bueno, aquí lo voy a poner en otra variable, la variable C. Aquí todo quede 1, por ejemplo así. Por ejemplo así, Ajá. o de otra manera. Pues supongo que ya cuando se le ponga el comando ImShow ya va a detectar que están Bueno, a ver, fíjate, vamos a ver esta línea. Aquí es con esta línea que le estamos diciendo a MATLAB. Le estamos diciendo lo siguiente. Que en la variable C le asigne el valor que tiene la variable i en la posición 1,1,1. Es decir, lo único que va a hacer aquí es guardar el primer píxel. Vamos y ve lo que hizo aquí en la variable C. Ok. Aquí, bueno, aquí por eso les digo que aquí el truco está en manejar los índices. Aquí no sé cuál idea tenías o qué
¿qué idea tenías con estos unos de que se pasara toda la primera capa o más bien, perdón, acuérdense que el primer parámetro son filas, el segundo parámetro son columnas y el tercero son las capas. Ah, ya. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, aquí un tip, ¿vale? Si lo que yo quiero es que el ImShow me represente la información a colores, pues entonces la estructura o la variable que yo le pase tiene que ser de 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, tenemos que construir una variable de 3 dimensiones. La pregunta sería, ¿qué información tendríamos que poner en cada una de esas capas? Dos puntos, 3. A ver, voy a hacer bueno, voy a generar otra vez la variable C. ¿Sería cuál, perdón? 2.3. Vamos con 3, ¿no? Fíjense, ahí en esta lo que estamos haciendo es la variable C, lo que tiene la variable I, todas las filas, todas las columnas, pero la capa 3. Ah, entonces tienen 2 puntos para que sean todas las capas. Ok. Ahí estamos diciendo que todo. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Ahí ya le estamos, aquí lo que estamos haciendo es básicamente diciendo que la variable C sea igual a la variable I. Entonces, ahí de entrada ya lo que hicimos fue generar la estructura de 3 dimensiones. Si en este momento yo imprimo la imagen, ¿qué esperaríamos ver? Lo mismo. Imprimo C, en efecto. Estamos viendo lo mismo, ¿sale? Pero, ¿qué pasa si yo les digo que lo que quiero ver es la capa 1? ¿Cómo eliminamos la información de las otras capas? Dándole 0. Es correcto. Entonces, vean, si yo quiero quedarme con la primera capa, le digo 2 puntos, y le digo que de la capa 2 a la capa 3 le ponga un 0. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó. Fíjense, la estructura de la variable C permaneció igual en 3 dimensiones, que fue del mismo tamaño de la imagen original, pero aquí lo que yo estoy haciendo en esta línea, le dije que la capa 2, bueno, todas las filas y columnas de la capa 2 a la 3 las ponga en 0. Quiere decir que lo único que quedó en su forma original fue la capa 1, y la capa 1 corresponde aquí al color rojo. Entonces vamos a ver, la volvemos a mostrar, y ahí está. ¿Ya vieron? Aquí el truco es, bueno, decíamos, si quiero ver la información a colores, pues la variable tiene que estar en 3 dimensiones. Y aquí simplemente lo que hice, si yo quiero rescatar los tonos de color rojo, pues ya sabemos que esos los encontramos en la capa 1, por lo tanto voy a apagar los otros dos. Ok. ¿Vale? A ver, entonces, díganme qué hago si lo que quiero ver son el tono azul. ¿Qué instrucciones debo seguir para imprimir los tonos azules? C, 2 puntos, coma. A ver, C, 2 puntos, coma, y luego Debería ser 1 y 3 en 0. el azul, ¿en qué capa lo encontramos? 1, 2.2, ¿no? Ajá. Acuérdense que el orden es RGB, así como está. Rojo, verde y azul. No. Entonces el 1 rojo, el 2 verde y el 3 azul.
Entonces sería el 1 y el 2 los apago. Así, ¿vale? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Ah? Se puso todo negro. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó eso? ¿No será porque antes ya se había modificado el C? Es correcto, ¿sí? Fíjense, aquí nosotros ya habíamos quitado la información de la capa 3. Aquí nosotros supusimos que todavía la teníamos completa, pero ya la teníamos eliminada. Si nosotros observamos el contenido de la variable C, vamos a observar que todo está en cero. Es por eso que nos manda la imagen en color negro. ¿Sí? Veamos. Fíjense, C, vamos a decir en la capa 1 de la columna 1 a la 5. Está en ceros. ¿Sí? Y luego de la capa 2 en ceros. Y de la capa 3 en ceros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver a respaldar la imagen original. ¿Sí? Ahí está, que es la I mayúscula. La vuelvo a respaldar. Y con eso ya recuperé otra vez la imagen, la información original en la variable C. Y ahora sí, lo que ahorita me indicaron, 2 puntos, y la de la capa de la 1 a la 2 la apago. Y ahora sí la mostramos. Ahí está. ¿Sí? Entonces nada más tengan precaución cómo van manipulando la información para que no se les llegue a perder. Y ahorita simplemente lo que pasó fue eso. O también no podía nada más poner lo mismo, o sea, pero en lugar de 1 a la 2, el 3 y lo igualamos a 1. Vamos a hacerlo para ver qué pasa. Ok, mira, a ver, otra vez me dices la alternativa. Nada más que lo malo es que pues ya está prendido y no sé qué vaya a pasar. No, mira, lo pasamos al formato original, pero creo que así como mencionas, creo que no funciona. Ahorita vemos por qué. Vamos a suponer otra vez esta condición, ¿no? Que tenemos la imagen original, ahí está. Luego, ¿qué me sugerías? Que pongamos No, pero cuando estaba así original, pues no, ya están todos prendidos. ok. Ah, ya te entiendo. A ver, déjame ver, lo pongo como estaba, ¿no? Que era así. Eso está en azul. Y luego, ¿cuál era tu sugerencia? No, mi sugerencia era, sí, de cuando estaban todos apagados, ya que aparecía todo negro. Ah, ya. Ok, no. Ok, ya te entiendo. Primero que están todos apagados, ¿no? Las 3 capas en cero. Sí, Y luego tú dices, selecciono la capa de interés y la pongo en 1. sí. Ok. Ahí la pregunta, o más bien pregunta para todos, ¿ahí qué creen que haría? Se pondría todo blanco porque le asignas el valor máximo. Ok. ¿No? Se pondría más bien todo en azul, dependiendo de la capa. ¿Sí? Por ejemplo, es más, vamos a hacerlo. Fíjense, aquí bueno, la única que nos falta para ponerla en cero es la 3, ¿no? Sí. Bueno, así como está, la voy a graficar a ver qué es lo que hay actualmente en cero. Ahí está la azul, ¿sí? Entonces la vamos a apagar. Sería la 3. La mostramos. Está apagado. Ya está todo apagado. Su compañero dice, bueno, hagamos el experimento de no sé, la misma capa 3 la ponemos ahora a 1, ¿sí? Por ejemplo. Mostremos. Y hizo algo. Ah, ya. Aquí, ¿por qué nos da eso? ¿Por qué nos da negro?
Bueno, hago una corrección y ahorita discutimos eso. Pero bueno, aquí nos da negro porque la tengo en qué formato, la tengo en el formato entero sin signo de 8 bits, ¿sí? Entonces el rango de valores esperado tiene que ser de 0 a 255. Como le pusimos el valor de 1, pues está cercano al oscuro, por eso la vemos negro. Pero bueno, voy a hacer una corrección. No voy a cambiar el contenido de la imagen, simplemente le voy a utilizar lo que les había dicho, que era el Matte to Gray, ¿vale? Para que me lo normalice de 0 a 1. Y ahora lo que voy a mostrar es, a ver, ya vieron que nos dio azul, Sí. ¿sí? Eso fue porque todo lo pusimos a 1, es decir, saturamos el color azul a su tope, por eso se da todo azul. Y de alguna manera, pues vean que ya perdimos esta imagen, ¿sí? Aquí lo que quiero que observen es que cada tono, aunque su función es guardar las intensidades azules, rojas y verdes, pues como parte del objeto, que en este caso es este clavo, pues también esos tienen tonos azules. Si hiciéramos, como acabamos de hacer, de asignarle todo a 1, pues lo que estamos haciendo es que todos los píxeles los estamos saturando, ¿sí? Entonces, por eso esa estrategia de saturarlos, pues no, digamos, no sería válida si lo que quiero es rescatar las componentes de cada color, ¿sí? Bueno, por un lado. Por otro lado, sí quedó claro el por qué hace rato nos imprimió en color negro y no en azul. Sí. ¿Sí? Se dieron cuenta lo que hicimos, que la variable S nos quedó en entero sin signo de 8 bits, y para poderla mostrar, la tenemos que haber pasado a normalizado de 0 a 1 con el comando Matte to Gray, ¿sí? Para poder ver la información de forma adecuada. ¿Qué es verla de forma adecuada? Pues nosotros sabemos que esto nos representa el color azul y lo que teníamos que ver nosotros era un color azul, esa es la forma adecuada. En este caso, esta es una información errónea que no corresponde a lo que yo debería de ver. Pero eso se generó, ¿por qué? Porque los tipos de datos no eran los adecuados, ¿vale? Bueno, entonces, preguntas o comentarios de lo que acabamos de realizar el día de hoy, de cómo rescatar las capas de colores. No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, bueno, ahí registren estos comandos, el Matte to Gray, el ImShow, etcétera. Y mañana, bueno, ahí les pediré a algunos compañeros que nos compartan las imágenes RGB de las imágenes que ustedes capturaron, ¿vale? Y ya mañana continuamos con, bueno, con otro ejercicio que tiene que ver también con la manipulación de índice, ¿sí? Entonces, la sesión de hoy por ahí la vamos a dejar. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Si no, continuamos el día de mañana. Y mañana, bueno, practiquen estos comandos y tengan preparado ahí el resultado de las imágenes o los tonos RGB de las imágenes que ustedes capturaron para que nos la compartan y ver cómo les quedó, ¿vale? Entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, pues por ahí terminamos la sesión del día de hoy. Está bien, profe, nos vemos, cuídese. Ok, que tengan buena tarde. Igual. Ay, profesor. Hasta luego. Igualmente. Ok, hasta mañana.